Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes, sus familias. Bienvenidos a hoy viernes, día 13 de noviembre del 2020, correspondiente a la 32ª semana del tiempo ordinario. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Lectura de la segunda carta del apóstol San Juan, 4-9. Señora elegida, me alegré mucho al enterarme de que tus hijos caminan en la verdad, según el mandamiento que el Padre nos dio. Ahora tengo algo que pedirte, señora. No pienses que escribo para mandar algo nuevo, sino solo para recordaros el mandamiento que tenemos desde el principio. Amaos unos a los otros, y amar significa seguir los mandamientos de Dios. Como oísteis desde el principio, este es el mandamiento que debe regir vuestra conducta. Es que han salido en el mundo muchos embusteros que no reconocen que Jesucristo vino en la carne. El que diga eso, es el embustero y el anticristo. Estad en guardia, para que recibáis el pleno salario y no perdáis vuestro trabajo. Todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina posee al Padre y al Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 118, Salmo de hoy, nos dice lo siguiente. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 17, versículos del 26 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se cansaban hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían, pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida, la perderá. El que la pierda, la recobrará. Os digo esto, aquella noche estarán dos en una cama. A uno se lo llevará y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas. A una se la llevarán y la otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿dónde, Señor? Él contestó: donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a leer hoy la reflexión que nos manda nuestro compañero y hermano Fernando Torres. A ver lo que nos dice de lo que él entiende sobre la reflexión
que nos dice hoy las Sagradas Escrituras. Y después la vamos a complementar un poquito más. En una primera lectura del Evangelio de hoy nos puede asustar la que nos viene encima con eso del día del Hijo del Hombre. Parece que va a ser terrible. Todo va a suceder como es normal: levantarse, comenzar el día, trabajar, comer, descansar, vuelve otra vez y la misma historia. Pero según nos dice Jesús, el día del Hijo del Hombre, toda esa normalidad va a terminar de golpe. Un corte tremendo que va a hacer parecer tonterías a esas películas que habían desastres terribles. Vamos a ser realistas, nos dice aquí nuestro hermano. La vida nuestra tiene algo que ir de susto en susto, y si leemos un poco de historia, pues no haremos más que confirmar esa impresión. ¿Qué siglo se ha liberado de guerras, epidemias, terremotos, terrorismo, dictaduras, huracanes y cosas peores? Seamos realistas, ninguno. A veces algún país tiene la suerte de vivir un periodo relativamente largo de paz, sin que suceda ninguna de esas cosas terribles. Por eso es así, más la extensión que la regla. Por si alguno tiene alguna duda, que repase la historia reciente. Estábamos tan tranquilos, o más bien creíamos estarlo. Y llegó el COVID-19, con su potencial de muerte. Está cambiando nuestras vidas, amenazando nuestra economía. Nadie se salva de él. Ciertamente el COVID-19 no tiene perjuicios raciales ni de clase social. Y eso por comentar lo que más dicen los medios de comunicación. ¿Por qué guerras, terrorismo, mafias y otras cosas siguen campando en muchos países? ¿Por qué? Jesús no nos está amenazando con el fin del mundo, ni con el desastre. Más bien nos recuerda lo que nos dijo el otro día. El reino de Dios está dentro de vosotros, de nosotros. Y es hoy, aquí y ahora, donde nos tenemos que jugar nuestra vida. Es hoy, aquí y ahora, donde tenemos que dar el do de pecho como cristianos y seguidores de su buena nueva de amor y misericordia y perdón y reconciliación para todos. Hoy, cuando estamos en paz y tranquilos, y hoy cuando llega el COVID-19 o cuando la violencia nos acerca, y cuando el terremoto sacude nuestras casas y cuando suceden inundaciones, ¿no? Toda o cualquier otra cosa que conmueve nuestras rutinas y nos obliga a cambiar el paso, el que antes de nueva situación pretendía salvar su vida, la perderá. El que pretenda hacer lo que siempre, esconderse asustado, tratando de salvar lo suyo, lo perderá todo. Solo el que abra los ojos e intente vivir en cristiano la nueva situación que nos encontramos cada día, es el que gozará de la vida. Porque la verdad es de cada día es nuevo. Cada día se nos plantean desafíos, retos, situaciones adversas, complicaciones. En el trabajo, en la familia, en el barrio, en el grupo de amigos, en la sociedad, en el mundo. Cada día tenemos que responder en cristiano. Lo nuestro no es hacer del avestruz, esconder la cabeza, no, en el suelo, no. Lo nuestro es como Jesús, y con Jesús levantar la cabeza y tratar de responder con la dignidad de los hijos e hijas de Dios a estas situaciones que nos plantean cada día, sin miedo, porque el amor de Dios siempre, siempre está con nosotros. Gracias, hermano, muy completo tu comentario, tu reflexión, tu carta que nos mandaste, perfecto. No hay nada mucho más que añadir, lo has dicho tú todo. Vamos a incluir un poco más en el Evangelio de San Lucas de hoy, cómo sucedió en los días de Noé. En aquellos tiempos dijo a sus discípulos: así será también en los días del hombre. Pero no estamos hablando el fin del mundo como desastre. Aquí sí se habla del final de los tiempos, no del final del mundo. El final del mundo, el Señor
Nuestro Dios no busca la destrucción de sus hijos. No busca machacar, destruir todo. No. Busca hacer lo que nos dice el Señor en la parábola de la cizaña y del trigo. Apartará la cizaña. Es esa cizaña, como dice, donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. En ese pozo rechinar de dientes. Esa cizaña que estaba tapando el trigo. Y el trigo se recogerá y se elevará a los cielos, a donde están ya las habitaciones, digamos, los habitáculos donde nosotros estaremos la vida eterna. Tendremos todo de nuestra vida eterna. Eso es lo que nos dice el Señor. Por eso es importante la conversión. Yo me convierto en Cristo, yo sigo a Cristo. Y en la primera lectura nos habla perfectamente en esto. Amaos los unos a los otros, porque yo os he amado. Eso es lo más importante. Ahí está la llave del cielo. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. El amor en Cristo hacia los demás te da, entres en la autopista hacia el cielo. Y es como tiene que ser. Dice aquí, nos dice y nos recuerda, incluso en la primera lectura, dice, como oísteis, dice, el que diga esto, dice, es que han salido del mundo muchos embusteros que no reconocen a Jesucristo vivo en la carne. El que diga esto es un embustero y el anticristo. Nos lo dice en la segunda carta del apóstol San Juan. El que no reconoce, no se reconoce en Cristo. Es el anticristo. Y es embustero porque miente. Miente delante de la palabra de Dios. Entonces es que tenemos que ser conscientes de que solamente tenemos que leer la lectura para darnos cuenta de los errores que nosotros cometemos diariamente. Dice, todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Y quien permanece en la doctrina posee al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en el bautismo tú lo recibes, y como el fruto del amor del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo, si tú recibes al Padre, al Hijo, también recibes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también lo recibes, también lo abarcas, también lo amas, también lo abrazas. Es importante eso. Y cuando nos dice aquí en el Salmo, dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Una frase muy corta, pero tiene mucho significado. Mucho significado. Si yo estoy en el camino del Señor, yo busco al Señor, soy dichoso a los ojos de Dios. Yo soy dichoso a los ojos de Dios porque busco al Señor. Aquel que se aparta del camino, el que se olvida de Dios, el que no va a misa, el que no reza, el que no pide el perdón a través del sacramento de la penitencia, el que no comulga, el que no recibe a Cristo, el que no come de mi carne, el que no bebe de mi sangre, no entrará en el reino de los cielos. Eso nos lo dice el Señor. Qué fácil es las cosas, y cuando nosotros mismos las apartamos de ese camino, de ese caminar diario. Es importante que el amor que el Señor nos da
El amor que el Padre nos da es el amor de un padre a un hijo. Un padre a un hijo, a una hija. Es el amor que nos da. Y siempre un padre, sobre todo Dios, quiere lo mejor para su hijo. Siempre. Cuando uno como padre, siempre quiere lo mejor para su propio hijo. Y cuando el hijo se aparta del camino del padre, el padre lo único rozará y orará para que el hijo se dé cuenta de los errores que está haciendo y vuelva al camino del padre. Porque en el momento que entre ese hijo por la puerta, se cocinará el mejor cabrito, se le pondrán las mejores túnicas y se hará una gran fiesta del reino de los cielos. Es importante eso, que se comprenda todo el mundo. Bueno, hermanos, vamos a dar lectura hoy viernes el capítulo que corresponde con el día de hoy. Capítulo 29 del libro de Samuel. Los filisteos concentraron todas sus fuerzas en Abec. Los israelitas acamparon cerca de la fuente de Jezreel. Los jefes de los filisteos avanzaban a la cabeza de centurias y millares, y David y sus hombres avanzaban en la retaguardia con Aquís. Los jefes de los filisteos preguntaron: ¿por qué vienen estos hebreos? Aquís les respondió: este es David, servidor de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo unos 2 años y no he encontrado nada que reprocharle del día de que vino a mí hasta hoy. Pero los jefes de los filisteos se indignaron contra él y le dijeron: haz que este hombre vuelva al lugar que le has asignado, que no venga con nosotros a la guerra, no sea que se vuelva contra nosotros en el combate. ¿Cómo podría este hombre congraciarse con su señor mejor que con la cabeza de nuestros hombres? ¿No es este aquel David del cual se cantaba danzando: Saulo mató 1000 y David 10.000? Aquís llamó a David y le dijo: vive el Señor, que eres un hombre leal, y me ha agradado siempre tu comportamiento en el ejército. No tengo nada que reprocharte desde el día que viniste hasta hoy, pero no es grato a los ojos de los jefes. Vuélvete y vete en paz, para no hacer nada desagradable a los ojos de los jefes de los filisteos. David dijo a Aquís: ¿pero qué he hecho yo? ¿Y qué has notado a tu siervo desde el día que entré a tu servicio hasta hoy, para que no pueda yo ir a combatir a los enemigos de mi señor el rey? Aquís le respondió: bien sabes que eres grato a mis ojos como un ángel de Dios, pero los jefes de los filisteos han dicho que no vaya con nosotros a la guerra. Así que levantaos de madrugada tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, e id al lugar que yo os he asignado. Os levantaréis de madrugada y cuando venga el día partiréis. David y sus hombres se levantaron de madrugada para partir por la mañana y volver al país de los filisteos. Los filisteos fueron a Jezreel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué podemos decir de este capítulo corto del libro de Samuel? La obediencia de vida. La obediencia.
la obediencia al Señor. Él estaba pendiente, pero es la obediencia al hombre, pero no a Dios. Él cumplía con el mandato que le habían dado, pero quedó así en dudas y se levantó y cumplió con el mandato que le habían dicho, porque él era una persona de vida, una persona de amor, una persona de obediencia, entonces no había problema. Es importante, la obediencia a Dios siempre completa, la obediencia a Dios siempre debe ser dicha. No podemos orar en la iglesia delante del Santísimo, delante del Señor, y alabarlo, después darnos media vuelta, salir por la iglesia y hacer lo que queramos. No, tenemos que ser espejo de ese amor de Dios que está en el sagrario, de ese amor de ese Santísimo que está presente siempre y entre nosotros y en nosotros, porque en nosotros está Dios, porque nosotros somos templo de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros. Debemos ser conscientes que al recibir al Señor, la Santísima Trinidad habita en nosotros, pero por eso está puros, estado de gracia, buscar esa pureza, buscar esa santidad. Todo católico debe buscar esa santidad. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.